Continuando con el programa, querida audiencia, queridos amigos de esta radio y de este programa. Las preguntas anteriores correspondían al aspecto de libertad de conciencia. Así se llamaba el aspecto que estábamos observando. Y en esta segunda parte vamos a ver ya lo que corresponde al libre albedrío. Y es una cosa muy importante que muchas veces damos por sentado lo que creemos que es el libre albedrío. Aquí se va a abordar de una manera sencilla y vamos a ver hasta dónde hay libre albedrío verdaderamente. En la 843, el profesor hace la siguiente pregunta. ¿El hombre tiene el libre albedrío de sus actos? Ellos responden, dado que tiene la libertad de pensar, tiene la de obrar. Sin libre albedrío, el hombre sería una máquina. Entonces ahí tenemos ya indirectamente, casi directo, la respuesta de lo que es el libre albedrío. Que por el mismo hecho de tener pensamiento, de ser un ser pensante, de ser un espíritu inteligente, que dicho sea de paso, espíritu viene de la etimología griega, que significa inteligencia. Podemos entonces inferir, saber exactamente, de que desde el momento en que tenemos facultad de pensamiento, tenemos por lo tanto el libre albedrío. Y el libre albedrío trae consigo, sí, compromisos. Hermano, que vamos a ver más adelante. Mucho confunden libertad con libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. Sí, la libertad es bien diferente al libertinaje. Así es. El libertinaje yo pienso que es exceso de libertad. Abuso de la libertad. Abuso de la libertad. Sí, es abuso de la libertad. Porque realmente la libertad en sí es monumental, es enorme la libertad que tenemos como hijos de Dios. Porque fíjense qué interesante. El niño realmente no puede tener libertad absoluta porque es cuidado por los mayores. Entonces, desde el momento en que llegamos a la mayoría de edad, gozamos de libertad ya plena como ciudadanos, pero no para llegar al libertinaje, a abusar de esa facultad, de esa ley que es de libertad. Lo que pasa es que al niño desde pequeño se le va enseñando lo bueno o lo malo. Perfecto. Y esa es parte de la libertad. Porque la libertad es ser libre, pero tiene sus límites. No hacer cosas que no son indebidas, como decir el robo, el matar y hacer un montón de... Entonces esos valores vienen dentro de la libertad. Exactamente, porque eso es enseñarle al niño a vivir en libertad. Es correcto. ¿Verdad? Entonces no a vivir en libertinaje, que sería lo que usted está mencionando. Así es. Faltar a la ley, o sea, abusar de la libertad, de la ley de la libertad, que ya gozamos, como podemos ver, de nacimiento. Y hay muchos que les gusta abusar de la libertad. Hay muchos que salen, convivencia familiar, y a la semana están adentro otra vez. Eso mismo. Sí, o sea, la buena voluntad de que vivan en libertad, con pleno derecho, existe y es demostrada a través de esa libertad condicional. Pero seguramente si no se lo merece, está de regreso. Tendrá que ir de regreso. Así es. Y eso lo define la ley, definitivamente. En la siguiente pregunta vamos a abordar lo siguiente, siempre relacionado al libre albedrío. El hombre goza de libertad, goza de libre albedrío desde el nacimiento. Ahí viene una respuesta muy importante relacionada a lo que estábamos comentando. La respuesta de los espíritus es la siguiente. Tiene la libertad de obrar tan pronto como tiene voluntad de hacer. Es interesante. En las primeras etapas de la vida, la libertad es casi nula. Se desarrolla y cambia de objeto junto con las facultades. Dado que el niño tiene pensamientos acordes con las necesidades propias de su edad, aplica su libre albedrío a las cosas que necesita. Ahí tenemos la respuesta. Y miren qué interesante. La edad del ser humano que nosotros conocemos representa prácticamente el proceso de crecimiento de un espíritu. Como dice la ley, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera.
es como una ley de correspondencia que nos dice de que como es la vida, así es como se desarrolla el niño, desde un feto llega a ser un bebé y pasa todo el tiempo bajo el cuidado de sus padres, llega un momento en que él igualmente va a formar una familia, pero hasta allí él tiene que ir formado completamente de todos estos valores, de todos estos conocimientos, que en la medida que va avanzando, él los va obteniendo y va haciendo uso de su libertad a la que tiene derecho. Pero tiene que ser apegado a las leyes de Dios, por supuesto, que es lo que venimos pregonando, es lo que venimos exhortando en cada una de nuestras ponencias, que debe ser de acuerdo a las leyes, y por lo tanto es importante el conocerlas, y es la razón por la cual hemos traído el contenido de este programa estos días. Entonces ahí podemos ver cómo un niño, a medida que va creciendo y en base a sus necesidades y a sus habilidades, va apropiándose de la capacidad que le da la libertad. Bien, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es en base a la 846, y dice lo siguiente: la organización. Cuando habla de organización se refiere al organismo, a su metabolismo, a todo lo que es cuerpo físico. Sí, así. Entonces dice, la organización influye en los actos de la vida. Si ejerce una influencia, lo hace a expensas del libre albedrío. Entonces ahora la respuesta que dan los espíritus es la siguiente, una respuesta bastante completa, ampliada, que dice, no cabe duda de que la materia ejerce una influencia en el espíritu y puede obstaculizar sus manifestaciones. Por eso en los mundos donde los cuerpos son menos materiales que en la tierra, las facultades se desarrollan con mayor libertad. Con todo, el instrumento no confiere la facultad. Por lo demás, aquí es preciso distinguir las facultades morales de las intelectuales. Si un hombre tiene un instinto homicida, y con toda seguridad es su propio espíritu el que lo posee, y el que se lo confiere, pero no sus órganos. Aquel que anula su pensamiento para ocuparse solo de la materia, se vuelve semejante al animal. Y peor aún, porque ya no piensa en precaverse contra el mal. Y en esto comete una falta, puesto que obra así por su voluntad. Entonces, en esta respuesta, que es bastante extensa, aquí tenemos entonces la respuesta, la aclaración de lo siguiente. Si hacemos la pregunta de una forma coloquial sencilla, diríamos, ¿el cuerpo físico tiene alguna influencia en el libre albedrío de la persona, del alma? Entonces, la respuesta es que sí tiene influencia, pero no determina el grado moral, el grado intelectual de la persona, ¿verdad? Por lo tanto, como dice aquí, si es una persona inteligente, un espíritu evolucionado, y sus facultades de pensamiento, de sentimiento, todas las facultades superiores, las pone al orden del mal o simplemente las bloquea para darle espacio a los aspectos materiales, entonces él está contraviniendo la ley natural primeramente, la ley natural de libertad, la ley natural de la vida y del desarrollo. Y obviamente el que actúe en contra tendrá su recompensa. Recuerde bien el aforismo de la doctrina espírita que dice: la siembra es libre, mas la cosecha es obligatoria. A eso se refiere ahí esa respuesta, ¿verdad? O sea que cuando decimos tiene espíritu
de contradicción. ¿Verdad? Es una gran verdad de que realmente no es porque su mente le guste contradecir o porque comió algo malo o está bajo los efectos de alguna sustancia. Eso no tiene nada que ver, porque al fin y al cabo, el operador del cuerpo físico, de nuestra voz, de todo, de nuestra vista, es el espíritu, la conciencia. Por lo tanto, no hay ninguna, digamos, ningún salvamento, ninguna protección que diga que él no es responsable por lo que está haciendo. No. Hay una expresión que dice, la carne es débil, ¿verdad? Para contraponer que el espíritu es fuerte. Pero realmente es al revés. Miren qué interesante cómo hemos venido formando nuestra educación espiritual errada. Realmente la carne es la carne. Y la carne queda en este plano físico. Y se transforma en mineral y en todo lo que corresponda en el proceso. Pero el que prevalece es el alma, el espíritu. Quien realmente es lo débil. Porque realmente donde están las debilidades está en el espíritu. ¿Cómo se dice? También en la expresión que mencionábamos, espíritu de contradicción. La contradicción la tiene en el espíritu. Entonces es importante que todo lo que está relacionado al espíritu, de hoy en adelante nosotros lo miremos realmente con los ojos y con la intención correcta. De que cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de alma. Y cuando hablamos de alma, hablamos de espíritu. Y cuando hablamos de espíritu, también hablamos de la conciencia, de nuestro yo, de nuestra personalidad. Ese es verdaderamente el que existe, el que es inmortal, el que prevalece, el que pasa por todas las etapas una vez que desencarnamos en los planos astrales, en los mentales, en lo que corresponda a nuestra evolución, ¿verdad? Es el mismo yo, y por eso es que en esta doctrina se promueve el conocimiento del plano espiritual, del desarrollo, del origen y destino de los espíritus, que somos nosotros mismos, y su relación, o sea, la relación del plano espiritual, el invisible, el que por tiempo no hemos conocido, para darnos cuenta a través de qué y de qué forma se manifiesta y de qué manera nosotros podemos conocer, experimentar esa realidad y extraer la verdad, la realidad de nuestra vida a través de eso. Por eso es que en esta doctrina también se habla mucho de las facultades mediúmnicas que cada uno de nosotros tenemos. Y aquí es importante también mencionar por qué en nuestra viñeta decimos también que compartan sus experiencias espirituales. Y esa es la razón, porque no hemos conocido, no conocemos a nuestro espíritu, nuestro verdadero ser no lo conocemos, que pertenece al mundo abstracto para nuestros oídos y ojos, porque no lo conocemos desde el plano físico, sino que lo conocemos desde el plano espiritual, y por lo tanto creemos que solo existe un plano cuando estamos encarnados. Por lo tanto, este conocimiento nos ayuda a conocer las dos caras de una misma cosa, de una misma realidad, como es la vida nuestra, la existencia que tiene esas dos partes. Ahora, hablando siempre sobre la facultad que estamos hablando, de libertad, hay algo que aquí tiene relación con lo que estamos diciendo. En la 848 le hacen la siguiente pregunta. La perturbación de las facultades intelectuales a causa de la embriaguez ¿excusa los actos reprensibles
La respuesta de los espíritus es muy sencilla y enfática. Dice, no, porque el ebrio se ha privado voluntariamente de la razón para satisfacer pasiones brutales. En vez de una falta, comete dos. Eso es importante porque en la ley del hombre existen los atenuantes. Y muchas veces el tener esa condición sirve de atenuantes a la hora de impartir justicia. Pero a la luz de la ley de Dios, es más bien, en este caso, doble delito. Es doblemente reprensible, por cuanto estaba faltando a dos factores, a dos leyes. Una, descuidando su vida, desperdiciando su libertad, y la otra, haciendo perjuicio a la sociedad. Por lo tanto, esa es la verdadera actitud que debe de ser enfrentada cuando uno cae en esa situación. En la 850, el profesor Allan Kardec hace la siguiente pregunta, muy interesante. ¿La posición social no es a veces un obstáculo para la completa libertad de acción? La respuesta de los espíritus es la siguiente. El mundo tiene, sin duda, sus exigencias. Dios es justo. Toma en cuenta todo, pero os deja la responsabilidad de los escasos esfuerzos que hacéis para superar los obstáculos. Cuando habla de posición social, se refiere, ustedes ya sabrán, a la condición social de tener bienes o no tener pocos o no tener nada. Y por lo tanto, tener también un estatus social requiere educación y todo lo demás. Por lo tanto, tener una posición determinada, alta o muy baja, no es ningún obstáculo, por lo tanto, para atentar contra la libertad de acción en ningún momento. Siempre las leyes del hombre tienen su forma y su exigencia de cómo comportarse. Y eso está bien. Porque Dios, en su sabiduría infinita, Él sabe perfectamente lo que está dentro de la ley y lo que está fuera de la ley y lo que es reprensible. Por lo tanto, nunca se va a escapar de esa realidad. Adicionalmente, vamos a hablar de un aspecto que es bastante triste, ¿verdad? Pero es parte de esta ley, de los aspectos de esta ley, que vale la pena abordarlo, como es la fatalidad, que se aborda a través de la siguiente pregunta. En el 851 dice, existe una fatalidad en los acontecimientos de la vida, conforme al sentido que se da a esa palabra. ¿Existe una fatalidad en los acontecimientos de la vida conforme al sentido que se da a esa palabra? Es decir, todos los acontecimientos están determinados con antelación. En ese caso, ¿qué sucede con el libre albedrío? Esto es muy importante, porque hay muchas cosas a las cuales nosotros llamamos fatalidad, y muchas cosas que nombramos, pero por falta, de una forma errada, digamos, pero por falta de conocimiento. Y por eso es importante el estudio de las leyes morales, las leyes naturales, las leyes divinas, que hemos venido anunciando acá. Es importante, a fin de conocer el sentido correcto y alimentar correctamente nuestro intelecto para fortalecer correctamente nuestro espíritu. Dicen ellos en su respuesta, la fatalidad solo existe en la elección de sufrir tal o cual prueba que el espíritu ha hecho al encarnar.
al elegirla, el espíritu se traza una especie de destino, que es la consecuencia misma de la situación en que se encuentra y que se encontrará. Me refiero a las pruebas físicas porque con respecto a las pruebas morales y a las tentaciones, dado que el espíritu conserva su libre albedrío acerca del bien y del mal, siempre es dueño de ceder o de resistir. Un espíritu bueno, al verlo flaquear, puede acudir en su ayuda, pero no puede influir en él hasta el punto de adueñarse de su voluntad. Un espíritu malo, es decir, inferior, al mostrarle y exagerarle un peligro físico, puede hacerlo vacilar y atemorizarlo. No obstante, la voluntad del espíritu encarnado no deja por ello de estar libre de todo obstáculo. Esta respuesta es bastante extensa y tiende a confundir, pero aquí la pregunta es muy clara y vamos a tratar de explicarla de una forma más corta. Hay, como decía, fatalidad le llamamos muchas veces a las cosas que no podemos modificar, que no podemos cambiar, como algo inexorable, que de todas formas va a ocurrir. Pero en realidad, es así la definición, pero en realidad a muchas cosas que le llaman fatalidad no es fatalidad. Como por ejemplo, traemos un ejemplo muy importante. Una persona que trae un niño con deficiencias al mundo y que desde que está niño, está bebé, está en el vientre de la mamá, es estudiado y es diagnosticado con esa deficiencia. Digamos, un ejemplo, síndrome de Down. Y la mamá, el papá, tiene la facultad de pedirle a los médicos de abortarlo. Pero, como buenos hijos de Dios, ellos enfrentan esa realidad y reciben a su niño y lo educan y lo hacen crecer hasta donde las facultades los permiten. ¿A eso se le podría llamar fatalidad? No es fatalidad. Miren qué interesante. ¿Por qué? Porque antes de nacer un niño en el seno de una familia, ese niño va a la pareja y le pregunta en estado espiritual, en el plano espiritual, en sueños. Y los padres le preguntan a los padres que si pueden recibirlo en el seno familiar y ellos están de acuerdo. Voy a llegar en estas condiciones, voy a llevar el síndrome de Down y ellos están de acuerdo. Y es así como al final que él llega al mundo y por lo tanto lo que aparenta ser una fatalidad es más bien un acuerdo que en el fondo trae un propósito, el cual es expresar el amor de familia, el amor hacia el Hijo de Dios a un niño con esas condiciones al extremo, a la altura de sus necesidades, de un cuidado, de un esmero ejemplar, de ambos, vamos a decir. Porque muchas veces puede uno flaquear, el otro no, y entre los dos se apoyan. Pero eso no es una fatalidad. Eso es un reto, es algo que ellos permitieron, que estuvieron de acuerdo antes de que ese niño naciera. Por lo tanto, lo que llamamos muchas veces fatalidad, lo llamamos porque desconocemos primeramente la naturaleza nuestra vida, nuestra existencia. Y luego, al analizar a la luz de la ley de Dios, ¿verdad?, podemos encontrar el verdadero significado y nos damos cuenta de que la fatalidad existe en pocas ocasiones. Y ya como estamos casi llegando al final del programa, una de las fatalidades a las que nos enfrentamos todo el tiempo es, por ejemplo, el momento de desencarnar, el fallecimiento. Cuando una persona va a fallecer, mejor dicho, va a dejar el cuerpo físico en el plano físico y va a trascender al plano astral, al plano mental, espiritual, que corresponde a su evolución.
ese es un momento que sí se puede hablar de fatalidad o de algo inexorable, algo inevitable que se da, porque eso sí que está ya definido y que solamente el espíritu en su conciencia más profunda lo sabe, y Dios principalmente conoce el día y la hora exactamente en que vamos a partir. Ese es un punto que podríamos llamar una fatalidad, porque que no tiene, digamos, modificación, no es mutable, o sea, no es algo que se pueda cambiar, no es algo que se pueda negociar, porque es algo ya definido, acordado por ambas partes. Entonces, a eso sí, desde el punto de vista, desde el plano físico, podríamos llamar fatalidad en cuanto a la desaparición como persona natural o ser humano en el plano físico. Lo mismo puede ocurrir con la existencia de un familiar. Exactamente, porque es algo que se da y muchas veces no lo conocemos, no sabemos si le correspondía irse niño, bebé, joven, ¿verdad? O anciano. Eso solo Dios lo sabe y el espíritu que está desencarnando. Y esos son uno de los misterios que aquí tratamos de exponer, de explicar y entender de que la vida tiene muchas cosas, muchos misterios, que para nosotros es misterio y que más bien podríamos llamar asuntos o aspectos ignorados, que a través del estudio de estos conocimientos, como la doctrina espírita, nos permite conocer, poner en nuestra conciencia, en nuestra mente, elementos, factores que nos dan cierto aliento, cierto aliciente, cierta esperanza, consolación, y es por eso que se le llama el espíritu consolador al movimiento, a la dispensación, a la doctrina espírita, como espíritu consolador, dirigido por el espíritu de verdad, porque trae realmente explicación, trae consolación de todo lo que nos ocurra y que nosotros no hemos entendido desde un inicio, y que en estos tiempos ya está disponible a la mano de nosotros toda esta explicación, y que nuestro espíritu sabe que es verdad. Así llegamos pues al final de este programa, y vamos a continuar con el siguiente programa el día martes. Sin embargo, con el otro programa, con el otro tema que corresponde a la ley número 10, que corresponde a la ley de amor y caridad, que es la ley número 10. Y ahí vamos a ver aspectos importantes de estas leyes y muchas cosas que van a estar, digamos, relacionados, y van a recordarnos los 10 mandamientos de Moisés, porque esta 10ª ley recoge el resumen de todas las leyes en una sola. Adelante, hermano. Oración de Dios. ¿No tiene pregunta? No solamente. No. Ok, entonces, hágase la oración de cierre, por favor. Bendito y amado el Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos diste de un día más de vida. El primer privilegio que tenemos es levantarnos y seguir en esta vida. Seguimos encarnados aquí en la tierra, en una manera de aprendizaje aquí en esta tierra. Te agradecemos por todo lo bueno que nos da, te agradecemos por tener con bien a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos que siempre pues nos escuchan, y te pedimos pues que por el mundo que está muy convulsionado, te pedimos pues, que seas tú teniendo el control de todo. Gracias por el pan de cada día que nos das, gracias por todo lo bueno que tú nos das en estos días. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, así sea. Así sea. La voz espírita de Nicaragua, a través de Radio El Pensamiento, en los 880 en AM. La voz espírita de Nicaragua. Con el propósito de divulgar las enseñanzas de los espíritus de verdad, enviado por nuestro Señor y Maestro Jesús.
Jesús de Nazaret. Unas nuevas y complementarias revelaciones, por los espíritus, de parte de Dios, a la humanidad entera, con el valioso propósito, único, de guiar, corregir y aclarar las dudas, de los misterios después de la muerte, que el hombre no ha podido resolver. Misterios que son revelados en los 5 libros codificados por el profesor Allan Kardec. Libro de los Espíritus, Libro de los Medios, Libro del Evangelio según los Espíritus, Libro del Cielo y el Infierno y el libro, la Génesis. Los espíritus son ángeles que han hablado para dar luz donde antes había oscuridad. Al fin el velo es quitado, con estas revelaciones, de los espíritus superiores, verdaderos, enviados de Dios de la nueva era. La voz espírita de Nicaragua. Hermanos de Nicaragua y el mundo, gracias por la atención prestada.